una de las reformas que más se ha tardado en la República Dominicana es la de la administración pública, el servicio civil, o sea, cualificar nuestra estructura de funcionariado para que no responda a la discrecionalidad de la política, sino al mérito y a la capacidad. Y entonces, dentro de ese gran tema, tenemos el evento de los últimos decretos del presidente que han levantado una gran polémica. Sí, la realidad es que esto es lo que refleja, es lo que está pasando con la sociedad, con el mundo per se, porque no pudiéramos decir que es solamente una enfermedad que lastima a la República Dominicana. Entonces, lo lamentamos muchísimo y lo que deseamos es que se enderece el camino hacia otra dirección, que se enderece, que se ponga como es. ¿Cuál es tu valoración? Que vimos unos decretos desafortunados. Buenos días, don Miguel. Te sentimos tan en familia. ¿Usted está bien? Bueno, eso pienso. Se ve bien. Eso vamos creo, arriba, entonces ya, pero. Cuando a mí me llaman por teléfono y dicen, señor Miguel Guerrero, digo, todavía. Pues si tu valoración de los últimos decretos del presidente, vimos el nombramiento de una persona que hacía 48 horas había sido puesto en prisión por una medida de coerción acusado de abuso doméstico, y otro nombramiento de un cónsul que había sido imputado por el tema de tráfico de nacionales haitianos y visas falsas y operar 5 consulados ilegales, precisamente nombrado allí en el escenario de sus crímenes, como cónsul de la República Dominicana en Nancepito. El presidente rectificó uno de los decretos, el de Bantroy, pero no ha rectificado el del cónsul, que a mí me parece mucho más grave. Pero peor aún, sí. ¿Cómo se toma esa decisión de colocar en esas posiciones a personas que no solo se cuestiona su calidad profesional, sino su calidad humana? Bueno, mira, es muy difícil encontrar palabras para definir lo que ha pasado, porque realmente es insólito. Uno no puede concebir que esas cosas puedan pasar en un gobierno más o menos organizado, ¿no? Donde claro, existe toda una organización, un organigrama que se supone que debe pasar por un filtro todas esas cosas. Y un gobierno tiene que saber a quién nombra, ¿no? Para el cargo, y que se supone que esa persona que es beneficiada con una designación de un cargo público tiene ciertas cualidades o condiciones para ejercer esa función específica. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que se necesitan más cualidades y más condiciones, por ejemplo, para ser un ministro del Medio Ambiente o un gobernador del Banco Central que para ser propiamente presidente o presidente del Senado de la República. Un ejemplo, estoy diciendo, porque se gobierna con el corazón o con parte del corazón. El ejercicio de una función específica en la burocracia estatal requiere del conocimiento de la materia. Mira, yo entiendo que hay una serie de posiciones en el tren administrativo que son designaciones de carácter eminentemente político. Pero lo importante para mí es profesionalizar la burocracia estatal, es decir, de los viceministerios para abajo. Eso sí es realmente importante, porque esas son la gente que realmente conducen bien a un gobierno, son la gente que establecen la plataforma en que se desenvuelve un gobierno. Que incluye el servicio diplomático. El servicio claro, diplomático. Bueno, también el servicio diplomático hay una cuota que se reserva en todos los gobiernos para designaciones políticas. Pero el problema es que aquí la cuota es todo. Es todo. Sí, bueno, debería ser un 10% la cuota. Pero yo creo que hay algunas, pero en los últimos años, no hay duda que, y esa es una de las cosas que yo más he tenido más polémica con antigua gente que decía que el servicio exterior de Trujillo era mucho mejor que todos los servicios exteriores que hemos tenido posteriormente a la dictadura. Por entender, es difícil decir que no. Sí, bueno, pero hay que hacer una salvedad. Es decir, esa gente eran gente mucho más capacitada y estaban mejor preparadas para desempeñar esos cargos, pero no eran mejores. No eran mejores desde el punto de vista humano ni desde el punto de vista moral. Uno que otro, porque la mayoría de ellos sirvieron en la dictadura y le sirvieron... Ya, partiendo por ahí... Sí, y además sabían muy bien el piso donde se movían, y no hay duda de que muchos de ellos contribuyeron a darle un fundamento teórico que justificaba la existencia de la tiranía. Pero hay un punto que me llama la atención del dictador, y era que tenía la capacidad de escoger a individuos con mayor formación que él. Sí, es lo que decía don Miguel, que a nivel de formación, o sea, no, eran eso está claro, pero quiero resaltar eso para resaltar a su vez
cómo han nombrado los presidentes democráticos que le gusta escoger, están inclinados a escoger personas con menor capacidad. Bueno, mira, Y a mí eso siempre me ha llamado la atención. creo que la Constitución, no lo recuerdo bien, pero creo que la Constitución establece creo que los estatutos orgánicos de la Cancillería y del propio gobierno establecen, y la norma, la tradición, la costumbre ha sido que cuando te designan una persona en el exterior tiene que ser confirmado por el Senado de la República. Yo no recuerdo que se haya dado un caso de la designación de un embajador plenipotenciario en el exterior que haya sido, primero, investigado por el Senado, que haya dado su visto bueno y que esa nominación se certifique o se confirme con el Senado de la República, porque se supone que si a mí me van a nombrar, por ejemplo, en embajador en Francia, yo por lo menos debo hablar francés, yo debo conocer algo de la historia francesa, debo saber que lo que fue la toma de la Bastilla, debo saber quién fue Clemenceau y debo saber quién es el presidente actual de Francia y cómo funciona el Congreso y la política francesa, ¿no? Yo no puedo llegar ahí como un advenedizo que desconoce totalmente la existencia. Pero a mí me llamó la atención, sobre todo, fue malo el decreto, la emisión del decreto, pero peor fue la excusa del presidente de la República, las preguntas de los periodistas de que por qué había firmado un decreto con esta persona, y el presidente respondió: es que yo no lo sabía. A mí me encantó un meme que rodó por las redes sociales donde ponía como subtítulo a una imagen del presidente Medina de que, perdón, es que no sabía que Clark Kent era Superman. De esas cosas que son tan obvias que al final uno dice, ¿cómo es que esas informaciones de verdad no la maneja? Mira, ninguna de las dos designaciones. Además demuestra una incapacidad muy grande, entonces un poco conocimiento de lo que está pasando. Pero poca seriedad en el nombramiento. O sea, firma un papel sin saber. Yo voy a nombrar aquí en cualquier institución que yo tenga la responsabilidad. Se supone que por lo menos yo tengo que ponerme en comunicación con esa persona. Pero déjame decirte una cosa. Esto no es una justificación. Pero normalmente en tu oficina, cuando tú dictas una carta o tienes un agente de tu confianza y te lleva una carta para firmar una solicitud de cualquier cosa, uno lo firma muchas veces. Sí. Debería uno leerlo completamente y saber quién es. El problema es que el Van Troy Suazo, creo que es su apellido, ese es su nombre. Es una persona conocida por el presidente de la República, es un dirigente de la juventud del partido y no se puede culpar específicamente al presidente por desconocer que era un hombre agresivo en el hogar y que golpeaba a su mujer. No, ahora, por desconocer que estaba preso hacía 48 años. No, exactamente. Bueno, no, está bien. Que es una información que se ventila a nivel familiar. Y otra cosa es cuando judicialmente ya ha iniciado un proceso. Pero es que el director general de la policía despacha con el presidente todas las mañanas. Sí. Ahora, y uno se pone en duda que dentro del despacho diario que hace con el presidente de la República no estuviera el informe de la prisión del asistente del senador de la provincia de Peravia. Hay una culpabilidad, una culpabilidad que es toda una cadena de culpabilidad. Sistémica, exactamente. Sistémica. Eso es sin lugar a dudas. Yo creo que es mucho más grave la designación del cónsul, Bocio, ¿cuál es el apellido? Bocio, y él voció dura. Vocea Fortuna. Exacto, y tiene fortuna, y evidentemente por la forma en que vocea. Pero déjeme decirle algo, porque el tema, y no es una justificación, es muy grave, ¿no? Que un funcionario, que se supone que un joven, que es una esperanza, se supone, en la política, que ya tiene muchos años, que está envejeciendo y se está haciendo un hombre maduro en el ejercicio de la política, haya golpeado de esa manera a su esposa, pero de alguna manera eso entra sin que sea una justificación. Yo condeno severamente, especialmente después que vi una fotografía que circuló en las redes de esa pobre muchacha totalmente golpeada, como si hubiese estado 15 rounds con cualquier boxeador de peso completo. Algo deplorable. ¿Entiende? Algo deplorable. Pero el otro caso es mucho más grave para mí desde el punto de vista moral, porque fue un pecado cometido en el ejercicio de una función pública que nuevamente se le otorga. Lo cual entonces pone en una situación de que es injustificable. No hay forma de justificar que el presidente mantenga a ese señor en esa Es una cosa difícil de explicar. Y para colmo, en el caso específico de Van Troy, se tomó la decisión de destituir de ese cargo inmediatamente, de revocar. Pero no hemos visto la misma actitud con esta otra figura. Toda la gente se pregunta qué poder, qué influencia tiene Bocio Fortuna que no la tiene Van Troy cuando
O sea, estamos hablando de situaciones equiparables, desaconsejables para una Sí, función no, pública. es muy difícil. Yo no sé cómo explicar eso. Porque me parece que es inconcebible que nadie haya pagado todavía por ese error. Porque si se supone quién me trajo esto, quién no me advirtió, No, alguien tenía es que no hay consecuencias. No, bueno, nadie, eso- nadie. Ahora eso nadie, es- no hay consecuencias. nadie tuvo esa idea. Ahora, yo estuve pensando que, bueno, todos esos muchachos, Dígalo. todos esos muchachos que tienen ese tipo de nombre, Pavel, Batroy. Pero Pavel no. No, pero Pavel es mucho. Bueno, ¿sabe quién fue Pavel, no? Pavel Morozov fue el jefe de la Komsomol, es decir, la juventud comunista en la Unión Soviética. Hay en Moscú una gran estatua en su honor como el héroe de la juventud soviética. ¿Tú sabes cuál fue su heroísmo? En la época de la colectivización durante el régimen de Stalin, denunciar a su padre. Entonces, muchos héroes y mucha gente de esa generación que se crió de padres que estudiaron en la Unión Soviética, en China y en Corea, le dieron a sus hijos los nombres y lo criaron bajo ese concepto del asunto, y son gente muy inclinada a la violencia y son gente quizás muy Tú inclinada. sabes que yo comparto esa a la teoría de acción. que el nombre termina influyendo a la personalidad. Claro, No, es claro. que... De alguna manera, de alguna o sea, manera. ustedes van a estudiar el nombre, lo estudié en una de las clases bíblicas. Cuando usted va a su nombre, describe su personalidad, porque de verdad, definitivamente Dios tenía un nombre para nosotros que va con cualidades específicas. Bueno, recuérdense Busca el suyo para que la que usted tradición dice que San Miguel el verdugo del diablo, del demonio. ¿no? Exactamente, tienes un trabajo. Así, tengo un trabajo hecho. Qué bonito, ¿eh? Y en mi caso, supuestamente, Homero, en griego, significa poeta ciego. No, pero Problema serio tengo yo. bueno, no, pero no. todo Todavía lo no me he contrario, quedado todo ciego. lo contrario. Cuando, Y soy muy mal poeta. cuando yo oigo tu nombre me recuerdo de la Ilíada Sí, sí. y de la Odisea. Pero Bueno, muy bien, pero vamos a volver al tema, porque los conozco a los dos y se me van a ir por la tangente. entonces hay una realidad. Vemos una acción rápida para corregir el tema de Van Troy Pero y no vemos vemos la misma resistencia para corregir no solamente el tema de Andrés Bocio Fortuna, Sí, porque hay otra figura. sino hay otro nombramiento que favorece a Enrique Martínez en la Romana, y entonces parece que hay unas situaciones judiciales con asuntos cuando Ese él no era era el director funcionario del del CEA, exactamente, que si no, porque la justicia no ha tomado ninguna decisión, Pero pero le dice clava banderillas. La compra de que sé yo cuántas tareas por parte de Robinson Cano, que pagó creo que 50 Entre otras millones. cosas, pero también era su responsabilidad, era administrador cuando se hizo la cesión de terrenos a la JUN, que se ha comprobado que no fue un acto de compraventa legítimo ni legal. Tú sabes que ahí había donde funciona todavía está ahí, el vertedero, había una finca experimental para el mejoramiento de la variedad de la caña. En la época en que yo era director de Instituto Azucarero Dominicano, que entonces tenía una razón de ser. Hoy es simplemente funcionaba, hoy es un banco de un banco de datos. De empleo. No, y un banco de datos. Ahí no trabajan más de 50 personas. Y eso lo mantienen los productores Oye, pero de azucareros. 50 en 50 se hace. No, Yo lo cierro. pero ahí había una finca experimental para el mejoramiento de las variedades de la caña. Y eso nunca funcionó bien. Y era una finca que incluso creo que los productores locales, los productores privados cooperaron en el funcionamiento de ellos, porque parte del éxito, por ejemplo, del Central Romana, que es uno de los ingenios más modernos y más eficientes del mundo entero, en términos de producción por unidad, ¿no? Por no hay unidad de duda. producción, se debe a que fue muy exitoso en el mejoramiento de la variedad de caña, mientras, por ejemplo, el Central Río Jaina y los ingenios del CEA tenían un rendimiento de un 8%, es decir, por cada tonelada de caña producían, por ejemplo, no recuerdo bien, 8 o 7 libras de azúcar. El Central Romana producía 12 o 13. Y cuando tú lo multiplicas por millones de toneladas de caña, te da la Es diferencia. un buen y dinero, hace- don Miguel. Pero la pregunta que uno se hace entonces, ¿cuál es el Entonces no mensaje tenemos- que está dando el gobierno hacia la ciudadanía con estos nombramientos y con el mantenimiento entonces en estas posiciones de aquellos que han sido cuestionados por sus acciones? O sea, ¿qué es lo que le está diciendo la sociedad?
a los ciudadanos? ¿Qué mensaje le está dando? No, digo, yo te dije ya muy claramente que yo no tengo explicación de lo que ha sucedido con esos dos casos específicos. No conocía el del señor Enrique Martínez, que salió del CEA muy cuestionado, y espero que no ocupe ninguna otra función pública. El problema, nosotros tenemos una situación muy difícil en el país, porque los grandes partidos, que son la democracia dominicana, mal o bien, deficiente o inmadura, como quiera llamársele, funciona sobre la base del sistema de partidos políticos, ¿no? Y si los partidos políticos entran en crisis, evidentemente la democracia no funcionará. O digamos, continúa en crisis. Y entonces uno ve, cuando uno observa el panorama, uno se da cuenta de que la situación interna que se da en el Partido de la Liberación Dominicana, con la disputa al más alto nivel por la nominación de la candidatura presidencial, se está dando en menor medida, pero con una proyección de igual intensidad en los partidos políticos. Hoy hay una fotografía en que aparecen los 26 dirigentes de los 26 partidos que funcionan en la República Dominicana. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? ¿Cuál es el costo económico y financiero para la República Dominicana de un sistema político tan diversificado y tan disgregado? Porque ahí hay partidos políticos que reciben en financiamiento, materialmente reciben más dinero de lo que... Más dinero que seguidores tienen. Sí, sí. 1.500 millones nos cuesta, debería ser eliminado. Yo creo que un partido que no pueda autofinanciar su actividad política no debe existir. Porque un partido obedece a un grupo de simpatizantes, ¿verdad? Que lucharán por sostenerlo. Yo no creo en la financiación pública. Mira, las denominaciones cristianas en eso dan un ejemplo que deberían imitar los partidos políticos. Las iglesias, por ejemplo, las iglesias se mantienen por los aportes de sus miembros. Es decir, no hay, y eso demuestra que realmente hay una fe. Hay un compromiso y hay una, como usted bien dice, una fe hacia esas figuras políticas. O sea, yo creo tanto en el trabajo que tú puedes hacer, yo creo tanto en tu potencial que yo voy a ayudarte a que tú lo logres. Y algo muy importante, yo al final nosotros terminamos ayudándolo, porque recuérdense que el dinero que le da la Junta. Claro, creo en la ética de los dirigentes, porque el problema es también que los partidos no cultivan esa credibilidad. Entonces sus propios seguidores no se ven tentados a poner sus recursos en manos. Y además los partidos no se sienten comprometidos con la sociedad dominicana, no se sienten obligados a rendir cuenta de lo que hacen. Fíjate, yo no sé de un solo partido político que le haya presentado a la Junta Central Electoral la obligación o cumplir con su obligación de rendir. Lo depositan, lo que no hacen es colgar para el uso público. ¿Tú has leído alguno de esos informes? Yo en el pasado sí, uno que otro. Pero fulano de tal, 10% de refrigerio, que si o cuánto de papeles, sí, no hay facturas que comprueben. Debería haber una plataforma transparente y eso es lo que se pide a través de los distintos proyectos de leyes. Deberían colgarlo. El Partido Reformista y el PRD presentaron ante la Junta su informe, pero no lo han compartido con yo creo 400 millones cada uno, no sabemos cómo lo gastan. Es mucho dinero, sin lugar a dudas. Yo creo que los partidos políticos son aquí, ¿cómo diría yo? No quiero usar un término que resulte ofensivo, pues tengo mucha gente y creo que hay en los partidos políticos mucha gente seria que cree realmente en lo que está haciendo y que lo hace de muy buena fe. Yo creo que son la mayoría. Partiendo del principio o del punto de vista de que a través de un partido político y la obtención del poder, a través de una sana práctica política, se puede ayudar al país a seguir adelante, a saltar del estancamiento y el letargo en que se encuentra desde la misma fundación de la República. Pero la verdad es que son parasitarias la mayoría de todas esas organizaciones políticas. Yo siempre he dicho que no deberían existir más de 3 partidos. Así es. Porque ¿cuántas orientaciones ideológicas pueden tener los seres humanos? Si tú analizas, porque se supone que un partido es la expresión de una visión del mundo, ¿cuántas posibles visiones del mundo puede tener una sociedad? Yo no creo que 26. Bueno, ¿verdad? No, en la Guerra Fría. Los partidos terminan pareciendo. ¿Para qué? No, en la Guerra Fría, evidentemente había 3 corrientes. La marxista, y en Occidente habían 2 grandes corrientes, la socialdemocracia y la democracia cristiana. Pero aquí estamos claros que las organizaciones políticas realmente no tienen ideologías. Una ideología, no tienen una columna vertebral que tú digas, bueno, ellos se inclinan hacia derecha, izquierda, central. No, o sea, aquí la mayoría de los partidos políticos la verdad tienen los mismos valores y se mueven por los mismos intereses. Desaparecido el concepto izquierda y derecha, que yo creo que no es utilizable, porque hay una confusión ya.
en Sí, este pero la mundo, confusión es por actual. eso, porque Sí. ya uno Pero no hay poniéndose a pensar criterios en claros. orientaciones ideológicas posibles y desvistiéndola de esas etiquetas pasadas de moda, tú tienes la posibilidad de ser un centro político, que es el que busca el equilibrio entre los extremos y dos extremos, llámale como tú quieras. Entonces, tres organizaciones políticas que expresen esas posibles visiones de la moderación en medio de dos visiones de extremos, llámale como quieras, No, pero- es suficiente, pero 26. Pero sabes que los extremos se unen en algún momento dado. Sí, cuando son muy extremos. No, se unen, llega, porque la diferencia es un hilo. Si tú estás en un punto intermedio, por ejemplo, aquí se habla, por ejemplo, de un punto de equilibrio. Yo no creo que el equilibrio sea un punto, porque se supone que en el equilibrio hay cierta flexibilidad. No es dinámico. Yo diría mejor el péndulo del equilibrio Sí, y así no el es. punto del equilibrio, ¿no? Porque un punto es rígido. Y no hay forma, y el equilibrio se supone que es algo que Es oscila, oscilante, porque cambia. oscila entre dos posiciones. Entonces, la verdad es que los extremos se unen, llega un momento en que se unen y no hay diferencia ni siquiera en el tratamiento de los asuntos vitales de una nación. Solo con una concesión distinta, pero al final es lo mismo y el desastre es igual para todos lados. Yo creo que hay que buscar en política un punto intermedio. Un punto intermedio. Yo no soy partidario por ejemplo, de una economía centralizada, porque el Estado lo estropea todo. No, y ha demostrado que no es eficaz. Y la experiencia histórica a lo largo de la humanidad, especialmente después de la instalación de la Unión Soviética, demuestra que eso no funciona. Y Cuba es el ejemplo más patético y Venezuela también lo es. Pero yo tampoco creo en un mercado, sin regulación. Sabemos lo que pasó en el 2008 en los Estados Unidos y lo que pasó en el crack. Y se necesita, cierto, que el Estado haga su papel de regulador, y porque es la única manera de proteger y garantizar los derechos de los más vulnerables, ¿no? Ahí tú ves en una posición, las dos posiciones y el centro. Cuando a mí me preguntan de qué ideología tú eres, me acusan de ser de derechas. En ocasiones yo me niego, porque no me gusta que me encasillen, porque la verdad es que yo puedo tener un pensamiento económico de derecha, pero un pensamiento social de izquierda. Pero debe haber en la una vieja. mayoría que sea lo que te identifique, No, ya como los partidos yo he políticos. encontrado la respuesta. Yo soy de extremo centro. ¿Tú sabes cuál es el problema? Está usando el La centro, concesión y que la tenemos derecha, nosotros, la mayoría de nuestros países, especialmente en América Latina, los himnos nacionales son himnos épicos, son cantos a la guerra, todo eso, muy patriótico y muy cosa. Nadie le canta al trabajo, al amor, a la solidaridad. Y nada de eso. Y yo creo que ahí está alguno de los defectos. Yo no estoy criticando el himno, no se vaya a decir eso. No. Estoy diciendo, pero es... Y responde a una época Y responde a una histórica. época, pero yo creo, porque el problema es que aquí Si lo todos nuestros escribiéramos- héroes... Si lo escribiéramos todos hoy, nuestros héroes- nuestro himno sería por No, amor. el heroísmo... Oíste la canción de Solano. Sí, el Si lo- heroísmo en estos países, y aquí principalmente, radica en la forma en que se muere, no por la forma en que se vive. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que nuestros verdaderos héroes son aquellos que dedican gran parte de su vida, de sus recursos y de su tiempo, no solo a morir por un ideal, que eso es importante y eso es glorioso, Sino a vivir por y es él. digno, a vivir por los demás. Es decir, por eso yo creo que los verdaderos héroes nacionales son aquellos que no tienen necesidad de hacer lo que hacen, que son gente que tienen fortuna, que tienen de qué vivir, que no necesitan a nadie más para hacer y conseguir lo que quieren. Y esa gente, mucha de esa gente dedica su tiempo, sus recursos, incluso su salud para trabajar en provecho de personas que ni siquiera conocen. Sí, hay Así mucho, es. Entonces tenemos yo muchas creo que personas esos con son ese los tipo de verdaderos en todas héroes de las esta clases nación. sociales. Y ese es el tipo de heroísmo que nosotros deberíamos fomentar y que yo creo que necesita ser exaltado. Un heroísmo que se da y labora y hace grande, por ejemplo, nos hace grande espiritualmente y nos hace grande y nos hace avanzar materialmente. Es decir, hay gente que está trabajando para ayudar a muchísimos jovencitos de los barrios que no tienen posibilidad alguna, pero que tienen y que han demostrado una vocación y un talento inmejorable e insuperable para la música. Y aquí hay como 4 o 5 orquestas juveniles
que están trabajando y que en el futuro van a ser una gran orquesta nacional. Y eso es lo que yo creo que realmente ayuda y engrandece a una nación. Y son niños que incluso han aprendido solo, se han hecho autodidactas muchos de ellos en su casa. Pues quedamos claros que los valores que mueven solfeo. esos héroes no son los valores que están promoviendo a aquellos que están ocupando las posiciones importantes. Yo no critico a aquel que da su vida por un ideal. No estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo que en estos tiempos no son el tipo de héroes y de heroicidad que nosotros necesitamos. Aquí lo que esta sociedad está, lo que realmente adolece esta sociedad es de solidaridad. Así es. Y tenemos que empezar con el heroísmo de vencernos a nosotros mismos. Así es. Pues muchísimas gracias, don Miguel, por estar con nosotros. Así es. Pórtese bien, oye. Eso es lo que hago siempre.